Hasta el pasado 26 de enero de 2020, a nivel mundial, se han reportado 2.026 casos confirmados de coronavirus. China registra la mayor cifra, 1.988 casos. El país asiático también registra la más alta tasa de letalidad al alcanzar el 2.8%. Sin embargo, China no es la única nación que enfrenta una emergencia sanitaria. Por lo menos, en 12 países del mundo se han reportado casos de coronavirus. En Taiwán se reportaron 6 casos confirmados, Tailandia 5, Malasia, Singapur y Australia 4 casos también confirmados, Francia, Japón y Corea del Sur 3 casos. En Estados Unidos y Vietnam 2 casos resultaron positivos, mientras que en Canadá y Nepal se ha reportado solo un caso positivo respectivamente. En México no se han confirmado casos positivos de enfermedad por coronavirus, pero sí se han encendido los focos de alerta por 7 casos sospechosos, 3 de ellos en Jalisco, 2 en Ciudad de México, 1 en Tamaulipas y 1 más en Michoacán. El 57% de los casos sospechosos se identificó en mujeres en edades de entre 2 y 57 años, pero la edad mediana de referencia fue de 37 años. De acuerdo con autoridades sanitarias del país, todos los casos resultaron negativos al 2019-NCOV, tipo de virus que tiene en alerta a China. Sin embargo, en 2 casos se confirmó la presencia de coronavirus de tipo OC43 como agente causal de infección respiratoria. Ante la alerta que permanece activa a nivel mundial, en México se recomiendan medidas universales para disminuir el riesgo: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar gel con base de alcohol al 70%, cubrirse nariz y boca con el ángulo del brazo al estornudar o toser, no escupir y no tocarse la cara con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies, quedarse en casa cuando se tenga una infección respiratoria, consumir muchas frutas y verduras y evitar contacto con personas que tengan enfermedades en vías respiratorias. Eric Pinto, 21 Noticias.